que soy una tía con mucha ilusión por contribuir, por ayudar, por aportar y que me gusta estar al lado de las madres porque yo en mi propia maternidad me he sentido muy sola en muchos casos y me di cuenta de que no era la única. A través de Lobas Maternity, que es el proyecto, impulsamos a las madres a través del entrenamiento principalmente, sobre todo el entrenamiento cañero, porque entrenamos embarazadas y madres en posparto que hacen o hacían CrossFit, pero también entrenamos madres que a lo mejor no hacen eso y quieren simplemente entrenar de una forma un poquito más convencional. O sea, yo di a luz en el coche. Ah, vale. Entonces, no llegamos al hospital. Muy buenas, Vero Vallejo, bienvenida a Ilustres Pucelanos. Muchísimas gracias. Que sepas que he estado a punto de decirte, yo no vengo aquí, porque qué ilustre ni qué ilustra, yo no soy nada, yo no soy ninguna ilustre pucelana, pero antes de que arranquemos, ¿sí? Quiero decirte que yo vengo, no porque yo sea ninguna ilustre, sino en representación de la gente que se lo está currando en la ciudad, que son muchos, por y para las madres. Vale, de hecho, te lo voy a decir nombres. Celia, mi fisio de suelo pélvico, que acaba de abrir su clínica Fisio Suave en Villa del Prado. Está Inés de IA en el polígono entrenando a embarazadas. Está Pablo, que fue pionero casi en entrenar, en meter a las mujeres en trabajo de fuerza, que está... Luego te preguntaré lo que pasa es que voy a adelantar pregunta, pero no puede ser. Una persona que quiero que digas que te gustaría que estuviera aquí. Pues ya futuro. La tengo. ¿Vale? Sí, ya la tengo. Ok, y ya me dices. Pero bueno, ya he adelantado una pregunta, pero bueno. Bueno, bienvenida a Ilustres Pucelanos. Lo que dices de ilustre, siempre lo digo, ya ha habido más de un invitado que me ha dicho eso, y al final, ilustre, además lo busqué en la RAE, y es que viene de buena casa o cuna, que hay cada uno, pero también es como que lucha y trabaja por lo que quiere o por lo que cree que es justo, algo así. Y al final ahí yo creo que ahora mismo en el día de hoy a las personas que quiero traer aquí, que son gente que está haciendo cosas diferentes, de lanzando un disco, creando un negocio, abriendo un restaurante, escribiendo un libro, creo que lanzarse ahora mismo a algo así es muy complicado y creo que es de ilustre. Creo que es de alguien que está luchando por lo suyo, por sus sueños, o sea que por eso que sois ilustres, de verdad. Qué que bueno. Es que la gente que está aquí es ilustre. Sea lo que estéis haciendo vosotros, que es algo diferente y muy guay, pero también a día de hoy estar echando 8 horas en una oficina creo que es de estar partiéndose la espalda, ¿eh? O sea, creo que al final cada uno, depende cómo lo vea, puede ser ilustre de muchas formas. Y voy a ir más allá. Yo creo que darle voz a esas personas, como es lo que haces tú aquí, es de requete ilustre, porque al final estás ayudando a divulgar lo que muchos queremos hacer llegar. Yo estoy encantado de hacer eso. Eso sí que es verdad. Estoy encantado de dar voz y de poner mi granito de arena. Eso, desde luego. Bueno, pues cuéntanos un poco quién es Vero Vallejo. ¿Quién está aquí ahora mismo conmigo? Esta es la pregunta del horror, porque cuando una se convierte en madre, que es mi caso, tengo 2 niños, de repente cambia tu identidad. Y además yo soy emprendedora. Y también eso marca mucho tu identidad. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando intento quitar de mi descripción la palabra madre y la palabra emprendedora o entrenadora, que es mi profesión, ya no sé cómo describirme, ya no sé cómo presentarme. Vale. Pero bueno, diré que soy una tía con mucha ilusión por contribuir, por ayudar, por aportar y que me gusta estar al lado de las madres porque yo en mi propia maternidad me he sentido muy sola en muchos casos y me di cuenta de que no era la única, así que podría describirme así. Vale. ¿Qué patas ahora mismo dirías que tocas? ¿En qué se basa tu vida ahora mismo? La parte de entrenamiento a madres concretamente, muy enfocado a madres. La parte de podcaster, tienes un podcast. Lobas Maternity, ¿vale? ¿Youtuber? Youtuber, ostras. En cierto modo. Bueno, sí. Vídeos en creadora de contenido de vídeos en YouTube. Si ser youtuber es subir vídeos y contenido, sí. Eres youtuber, ¿no? Vale. Entonces, dejémoslo ahí. Eso es, sí, a través de Lobas Maternity, que es el proyecto, impulsamos a las madres a través del entrenamiento principalmente, sobre todo el entrenamiento cañero, porque entrenamos embarazadas y madres en posparto que hacen o hacían CrossFit, pero también entrenamos madres que a lo mejor no hacen eso y quieren simplemente entrenar de una forma un poquito más convencional. Y no solo a través del entrenamiento, sino que ya estamos creando una red de madres a nivel nacional, porque trabajamos online, para precisamente eso, que se sientan acompañadas, arropadas e impulsadas desde todas las áreas, también desde la nutrición, desde acompañadas por psicólogas, matronas.
de manera que el entrenamiento siempre va a ser la base, pero abriéndonos al resto de áreas. Vale, vamos a entrar un poco de lleno ya en el tema, que es que me viene la primera pregunta. Y es, porque además yo no solo soy marido, iba a decir, soy padre. Entonces he vivido de cerca, no en primera persona, pero sí de cerca esa parte, ¿no? ¿Cuándo es el momento de que una mujer empiece a prepararse físicamente para que va a ser madre? Va a parir y, por lo tanto, en el momento en el que sabe que va a ser madre, en el momento en el que ya piensa, oye, quiero ser madre, a futuro, a corto plazo, ¿en qué momento hay que empezar a prepararse? Primero, conviene prepararse físicamente, entiendo. Exacto. Conviene tener una forma física un poco mejor, digámoslo así. Sin duda, cuanto antes. Cuanto antes de quedarte embarazada. Y no solo pensando en si tienes claro que quieres quedarte embarazada, sino aunque creas que nunca en la vida vas a ser madre, al final todos necesitamos hacer ejercicio y ya solo eso va a ser como una buena preparación de cara a futuro. ¿Por qué digo que cuanto antes? Porque todo lo que hagamos antes de la llegada del embarazo, y aquí tú también tienes tu implicación y el resto de padres lo mismo. Tanto lo que hace el padre como la madre en cuestión de hábitos, ejercicio, alimentación, gestión del estrés, la salud en general, va a repercutir en la salud futura de ese bebé. Es decir, que no solo influye en la salud del bebé lo que hacemos durante el embarazo, sino lo que hacemos meses antes. Por eso, cuanto antes esa mujer empiece a entrenar, mucho mejor. Pero el padre también. El padre también tiene que asumir esa responsabilidad. Y, por supuesto, si empezamos el embarazo en una buena forma física, va a ser mucho más llevadero todo el embarazo y vas a llegar mejor al parto. Ahora bien, si nunca antes has hecho ejercicio, qué mejor momento que el embarazo para empezar y decir, ahora lo que no hacía antes por mí misma lo voy a hacer por el bebé. Vale, ahí hasta qué punto, y además te digo casi cosas en primera persona, hasta qué punto están preparados incluso la sanidad pública o privada para eso que has dicho de hacer ejercicio. Y te digo, concretamente mi mujer se queda embarazada y entonces va a la matrona, creo que era, y podría hacer ahora ejercicio. No toques nada, porque ejercicio para el bebé va a ser malo. Y entonces fue un poco un pero ya venía haciendo ejercicio, ¿eh? Ah, vale, entonces bueno, con cuidado y tal, pero ya de primeras es como un no. No, ejercicio no hagas porque estás embarazada. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Estaba ya por jubilarse esa matrona? No era joven, pero no estaba por jubilarse. Porque ya es difícil encontrarse ese extremo, porque es un extremo. Ahora, de hecho, me está ocurriendo que me pasa lo contrario, que les dicen a las mujeres, bueno, si tú te encuentras bien, sigue con lo que estabas haciendo, aunque estuviese haciendo CrossFit en alto nivel. Entonces, es verdad que nos hemos quedado en los dos extremos, en el de no puedes hacer nada porque estás embarazada, no puedes hacer pesas, no puedes seguir entrenando como antes, solo vete a pilates, yoga o al aquagym, como mucho, y ya. Y ahora estamos en ese otro extremo de seguir como si nada pasara. Se está poniendo como muy de moda ya hacer CrossFit embarazada. Pues bueno, sí que se puede, pero no de cualquier manera. Y siento decir que el otro extremo de solo haz yoga o solo natación no es suficiente. Aquí, ¿qué es lo que hay que ver? Primero, lo que quiere hacer esa mujer, qué es lo que le motiva a esa mujer. Y luego, por supuesto, que el entrenamiento de fuerza siempre va a ser... El entrenamiento de fuerza y el entrenamiento cardiovascular, el entrenamiento un poquito en el que mezclemos todas esas necesidades que tenemos en el embarazo, va a ser positivo, va a ser muy beneficioso tanto para la salud del bebé como de la madre, a nivel físico, pero también para su salud mental, del bebé y de la madre. Y, por supuesto, para tener más probabilidades de tener un mejor parto, de aumentar las probabilidades de tener un mejor parto. Esto no significa que porque hagas ejercicio 100% vayas a tener tu parto idílico, claro, porque un parto siempre es impredecible, pero sí que aumenta las probabilidades de tener un mejor parto y, por supuesto, una mejor recuperación postparto. Porque ¿de qué forma afecta, al menos física es un poco más evidente, ¿no? Pero mentalmente el no estar preparado? O sea, el ir al parto sin haberlo pensado antes, sin haber trabajado la parte mental, ¿de qué forma puede afectar para mal? Ostras, el parto al final son muchísimos los factores que influyen, muchísimos.
tanto lo que hace la madre para prepararse, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente, eso influye un montón. Las herramientas que pueda tener ella para gestionar la intensidad, para gestionar la incertidumbre. También el acompañante que tenga. Si, por ejemplo, tú lo tienes todo controlado, estás tranquila, te sientes preparada, pero tienes a tu pareja que se desmaya cada vez que lo miras y con cara de pánico, pues ese pánico se lo transmites a la mujer. Entonces, el miedo hace que el parto se pare y que todo que no fluya. Y luego, por supuesto, el entorno. Un parto es más difícil que fluya de forma más natural y rápida en una sala de hospital con un montón de gente entrando y saliendo, con luces blancas, con ruido, con prisas, con intervenciones innecesarias. Entonces, todo influye. ¿Qué está bajo nuestro control? Por supuesto que podemos elegir dónde dar a luz, pero también podemos llegar teniendo la información adecuada, podemos llegar con más confianza sabiendo que la información adecuada me refiero a cuáles son mis derechos, dónde puedo dar a luz, qué puedo pedir, cómo quiero que sea, qué papel quiero que juegue mi pareja. El plan de parto viene a ser un poco... El plan de parto. Vale. El plan de parto. Pero si además vas preparada, que esto es lo que a mí me concierne como entrenadora, si vas preparada en el plano físico, también vas a ir con esa confianza de, oye, sé que estoy preparada, sé que lo más normal es que todo vaya normal, lo más probable es que todo fluya como la naturaleza ha previsto. Aunque, insisto, hay muchos factores. Sí, por supuesto. Vale, ¿y qué herramientas puede haber a la hora de prepararse mentalmente? Has comentado la palabra herramientas. ¿Cómo una mujer se puede preparar mentalmente? Físicamente sería otro temazo, dos temas muy importantes, pero mentalmente, para afrontar el parto lo más natural, lo más tranquila posible, con más confianza. ¿Qué puede hacer? Sí, aquí me gusta mucho el hipnoparto, que se está poniendo ahora como de moda. Parece que suena a hipnotizarse, no es nada así, sino es un conjunto de herramientas. Yo no soy experta en ello, pero sí que es verdad que tengo a mi compañera en Loas Maternity, a Irene, que les da a las chicas clases de hipnoparto para que vayan con más confianza al parto. Entonces, es un conjunto de herramientas que nos ayuda a las mujeres a llegar con esa confianza extra, entendiendo cómo procede el parto y para que... sobre todo para transformar los miedos culturales que hay en torno al parto en confianza, porque con miedo, el miedo y parto, catástrofe, terminación fatal. Vale, ok. Pero, volviendo un poco a la pregunta, ¿hay alguna herramienta que puedas comentar? ¿Algo que te suene? Sí. Algo... Sí. Luego ya, claro, al final luego es trabajarlo, es, por supuesto, seguir al perfil, seguir a diferentes profesionales para... Es lo típico, ¿no? La consultoría, te puedo dar algún consejo, pero si quieres algo ya más detallado, tienes que venir a mí, evidentemente. Pero alguna herramienta así, alguna cosita... Mira, dentro del hipnoparto se trabajan muchas herramientas. Mis favoritas, las que a mí personalmente no me ayudaron, o sea, fueron para mí una pasada en el parto, en los dos partos, fueron la respiración, el trabajo y el control de la respiración. Es lo más poderoso que existe para mí. Vale. Y las visualizaciones. Para estar donde tienes que estar en tu planeta parto en vez de estar en esa sala del hospital con tanta gente entrando, saliendo, que eso en realidad te saca de tu planeta parto, pero tenemos herramientas para poder estar dentro de ese, digamos, estar dentro de tu cuerpo, no estar tanto en la mente. No puedes estar en la mente en el parto. Entonces luego también ayuda para esto mucho las meditaciones. Y luego cada una puede ir recordando a lo mejor afirmaciones positivas, cada una puede ir tirando un poco de lo que le sirva. Vale, porque sí que las visualizaciones, sí que lo he oído mucho en el mundo, no tiene nada que ver con esto, pero en el mundo del emprendimiento, de visualízate en tal, pero no lo había escuchado nunca en el deporte. Fundamental, desde luego, pero nunca en la parte de madres, de parto, es verdad que me deja un poco loco. Sí, imagínate que te puedes imaginar que eres una flor que se está abriendo, por ejemplo. Esto es parece muy romántico, pero puede funcionar, puede funcionar. O puedes imaginarte
que la intensidad, las contracciones, que nosotras lo llamamos olas uterinas, son precisamente, en vez de contracciones, además luego también el lenguaje es muy importante, el cómo hablas y qué palabras utilizas. A mí no me gusta hablar de dolor, me gusta hablar de intensidad. Entonces, olas uterinas en vez de contracciones, y te puedes imaginar cómo esas contracciones que la intensidad sube y luego baja son una ola del mar que va y luego vuelve. Pues cosas así. Uf. Y eso para el que lo que no ve no lo cree, ¿eso de verdad llega a funcionar tú en la cabeza, el montarte esa película en cierto modo para meterte en ese panorama? ¿Llega a funcionar el olvidarte un poco del momento en el que estás, de dolor? No es olvidarte del momento en el que estás, precisamente te diría que es conectar más con el momento en el que estás. Vale. Okay. Es profundo. También te digo que este no es mi tema. Ya. Bueno, pero me gusta muchísimo hablar de partos porque para mí, mira, cuando tienes un parto positivo, y con positivo no me refiero a natural, en casa o en el agua, sino positivo. Positivo puede ser una cesárea humanizada. A ver, hay cesáreas que la mayoría de veces no son humanizadas. En fin, cuando ha sido una experiencia positiva... ¿Qué es una cesárea humanizada? para todos los que nos están viendo. Es lo que debería haber en todos los hospitales, que no hay. Porque hablaremos también de la violencia obstétrica. Sí, temazo. O sea que... Sí, imagino que va por ahí también, en cierto modo. Va por ahí. Una cesárea humanizada es en la que, punto uno, lo primero de todo, la mujer se ha sentido... Ha estado informada de todo, siempre que sea... ¿no? Siempre que dé tiempo, siempre que no haya una urgencia médica que obligue a actuar. En la que se hace piel con el bebé. Normalmente se hace piel con piel con la pareja, con el acompañante, con excusas que están ya obsoletas, y los protocolos siguen diciendo que no puede hacer piel con piel en muchos casos con la madre porque el bebé pasa frío. Sin embargo, el bebé siempre donde mejor va a estar y donde mejor va a recuperar sus constantes vitales y mejor facilidad va a tener para instaurar la lactancia materna va a ser haciendo piel con la madre. Bueno, pues esto no se está haciendo. Al igual que el separar al bebé de la madre. Es dejar al bebé con esa madre sería una cesárea humanizada. Vale. Yo ahí tengo que decir, barriendo un poco para casa, que soy padre, ya lo he dicho, y en el Río Ortega fue piel con la madre. Estuvo un rato el bebé con mi mujer, o sea que ahí en el Río Ortega, de hecho, creo que son como muy pro de eso. Qué bueno. Muy a favor del piel con piel, primero, y segundo, además, que sea con la madre. Yo iba a dar a luz en el clínico, digo que iba porque, bueno, es que no sé si contarlo. Cuéntalo. No llegamos al hospital. Como tú veas, ¿eh? Sí. O sea, yo di a luz en el coche. Ah, vale. Hostia. Entonces, no llegamos al hospital. También mi idea era llegar con los trámites pasados. Vale. Pero yo tenía en mi plan de parto que si era cesárea, que fuera una cesárea en la que se diera el piel con piel, y me dijeron que eso no era posible. ¿En el plan de parto que no era posible? Yo lo puse en el plan de parto, pero me dijeron cuando lo entregué que eso, si fuera así, que no iba a poder ser así. No sé si ha cambiado. De esto hace 2 años, en el clínico. Entonces me alegro de que en el otro sí que se haga. Claro, en el clínico no lo sé, en el Río Ortega, y después ojalá hace 15 haya meses... cambiado. Bueno, ojalá haya cambiado. Sí, jobar. Estamos remando para ello. Sí, hombre, a ver, todo lo que sea a mejor, desde luego. Eso es. Vale, volviendo un poco a tu sector, a la parte de entrenamiento, madres, pre y posparto, ¿vale? ¿Qué es un poco lo que más le puedes aconsejar a una madre en cuanto a ejercicios o qué hacer concretamente? La parte que has dicho de cuanto antes empieza a preparar, mejor, vale. Pero ¿qué puede empezar a hacer? ¿Tiene que apuntarse a un gimnasio? ¿O puede hacerlo por su cuenta? A mí una cosa que me gusta preguntarles a las madres o a las futuras madres es: ¿tú qué quieres hacer? ¿A ti qué te motiva? Porque nadie les pregunta eso. Y necesitamos buscar algo que le motive para crear adherencia y que se mantenga constante con el ejercicio a lo largo de todo el embarazo. Vale. De nada me sirve que haga ejercicio 2 semanas, se canse porque eso no le guste y se acabó todo. Entonces, primero, ¿qué es lo que le gusta a esa mujer?
Y en base a eso luego iremos viendo qué más necesita hacer o cómo podemos complementarlo. Vale, pero ¿qué es lo que más le gusta hacer? No cuál es su objetivo. Que has comentado antes y me has dejado un poco así descolocado, porque su objetivo al final entiendo, y además te digo, un poco mi filosofía, y además me preguntabas antes fuera de cámaras el tema del porqué de este programa, y es el juzgar menos y hablar mucho más, preguntar más, aquella más conversación y menos crítica, por así decirlo, y creo que deberíamos de hablar mucho más de todo en general y las mujeres preguntar mucho más a los hombres sobre cosas nuestras y nosotros a las mujeres, porque no tenemos ni idea los unos de los otros. En el fondo creo que no tenemos ni idea, siendo sincero, o sea, así lo opino. Y entonces, ¿qué objetivo puede tener una madre que va a dar a luz que no sea que salga al parto lo mejor posible? Sí, yo creo que lo que todas mis alumnas me dicen es, cuando yo les pregunto tus 3 principales objetivos, es llegar más preparada al parto, tener un mejor parto, recuperarte mejor después y, por supuestísimo, regalarle salud al bebé. Vale. Esto lo podemos conseguir a través de muchos tipos de entrenamiento. Por eso, el buscar a ver cuál te puede encajar más a ti o cuál te puede gustar más para crear esa adherencia. Okay. Ahora bien, si me dices que solo quieres hacer natación, te diré que es necesario el entrenamiento de fuerza fuera del agua para fortalecer la masa ósea, porque en el agua no estamos teniendo el estímulo suficiente al hueso, que eso puede derivar en una osteoporosis futura. Al final, en el embarazo se pierde masa muscular, sobre todo en el posparto, por el contexto hormonal, porque estamos más tiempo sentadas con el bebé, porque descansas peor y si no hay buen descanso no se genera igual la masa muscular. Entonces, esto va en detrimento de la masa ósea. No podemos permitirnos perder masa ósea de cara al presente ni a nuestro futuro, para esa futura menopausia en la que habrá una caída fuerte hormonal. A lo que voy con esto, no nos vale solo con nadar ni con hacer aquagym, aunque esté muy bien. Si te gusta, hazlo, pero complementa con un poquito de fuerza. Vale. Al igual que yoga puede estar muy bien, pero no es suficiente. Necesitamos ese trabajo de fuerza y ese trabajo cardiovascular. Hay muchas maneras de hacerlo. Puede ser en gimnasio, como decías tú, puede ser en casa. Hay que ver qué le puede motivar más. Y al revés, hay muchas chicas que me preguntan, oye, y me dicen que tengo que hacer yoga en el embarazo. Y yo les pregunto, ¿pero a ti te gusta? Me dicen, no, si yo me pongo súper nerviosa haciendo yoga. Pues ya está, pues no lo hagas, no es necesario. Vale, ok. Me lleva mucho a la pregunta, no tiene mucho que ver solo enfocado a las madres, por así decirlo, pero se ha puesto muy de moda en los últimos años el tema de entrenamiento de fuerza. Ahora parece que ha cambiado todo y eso es como el núcleo de cualquier entrenamiento. ¿De verdad es tan importante? Ahora parece que el cardio es como no hagas solo cardio porque vas a perder al final músculo, entrenamiento de fuerza. Y sobre eso que gire lo que tú quieras, pero en centrarnos ahí. ¿De verdad es tan importante o puede ser una moda como tantas que ha habido? ¿Y por qué? De ser así, ¿por qué es tan importante? Lo vas a entender muy fácilmente porque, fíjate, el músculo es un órgano endocrino. Es decir, a mayor masa muscular y fuerza, no solo masa muscular, sino fuerza, y esto nos lo dice la evidencia científica, menor riesgo de mortalidad por cualquier causa y mayor probabilidad de supervivencia ante cualquier enfermedad. Es decir, que el músculo es garantía de salud. Es tu salvavidas. Y el entrenamiento de fuerza es lo que nos da el músculo. Entonces, obviamente, el trabajo cardiovascular es importante y es necesario, pero lo que nos da el músculo ya va a todas las áreas de la salud. Salud ósea, salud metabólica, salud hormonal, salud mental, si te gusta. Incluso entrenar fuerza también ayuda a la parte mental. ¿Te acuerdas cuando se decía que los chicos de gimnasio eran los tontos y que la gente de gimnasio, los que estaban trabajando todo el día ahí con las pesas... Sí, los croissants, había motes incluso, sí. Bueno, pues se ha visto que el entrenamiento de fuerza también es bueno para el cerebro. Nos hace más inteligentes. A lo mejor los tontos eran los que juzgaban a los que hacían algo que ellos no hacían. Pero hasta el punto no solo de salud mental, sino más inteligentes. Esto lo digo muy sinceramente y muy de la parte más de ignorancia, de preguntar por curiosidad. Joder. Yo no te diría que el entrenamiento de fuerza te hace más inteligente que el entrenamiento cardiovascular. De hecho, creo que la magia está en combinarlo. Vale. El trabajo de todo.
Lo que está claro es que el ejercicio sí te hace más inteligente. Vale. Y aquí hay mucha evidencia, por ejemplo, te va a encantar esto, hay mucha evidencia que ha visto que los hijos de madres que han entrenado en el embarazo, a los 5 años tienen un mejor rendimiento académico. Qué bueno. Un motivo más para que en el embarazo hagamos ejercicio. Sí, sí. Ya sea aquagym o ya sea pesas, pero que hagamos ejercicio. Y de eso dices que hay evidencia científica. Sí, hay muchos estudios. Tiene que ser solo la madre, y esto te digo por qué. Esto te digo por qué. Tengo un amigo que además yo se lo contaba y se reía, que cuando ya dijimos, yo creo que queremos ser padres, vamos a ir a por ello, empecé como a cuidarme la nutrición, a empezar a hacer un poco más ejercicio, y este amigo se reía en plan de, ahí te ves tú, que ahora porque hagas esto el niño va a salir. Oye, al final es genética. Cuanto mejor tengas la genética en el momento en el que eres padre, pues, algo ayudará. Desde luego, si no te has cuidado nunca y te cuidas los últimos 2 meses, pues poca leche. Bueno, algo hace. Mejor eso que nada. Pero sí que hace. Pero influye. Incluso el padre. Influye, por supuesto. Y además, durante el embarazo, estos estudios que te digo, era basado en lo que hacían las madres durante el embarazo. Pero por supuesto que lo que hace el padre antes de la fecundación también influye. Lo que también ha visto la evidencia científica que influye mucho es lo que hace el padre durante el embarazo. Y dirás, ¿por qué? Si ahí ya no tenemos nada más que hacer. Claro, sí, está hecho. No, sí que tenéis mucho que hacer. Porque si yo, por ejemplo, soy una motivada y quiero entrenar y me quiero cuidar y alimentarme bien, pero hay días en los que no me apetece o prefiero comer cualquier guarrada y mi pareja es un vago, no quiere hacer nunca ejercicio y quiere todos los días cenar pizza, ¿quién va a tirar de quién? Ya. Entonces, se ha visto que lo que hace la pareja influye en un 50% en la salud de esa madre y de ese bebé por esos hábitos, porque el padre puede animar a la mujer a cuidarse más o puede frenarla. Totalmente. No hablo de frenarla voluntariamente, pero de no hagas dices, esto, sino claro. que, oye, no, mira, mejor vamos a quedarnos aquí sentados, ¿vale, Cari? O hacemos la cena y no, mejor pido pizza, lo que tú decías, una hamburguesa. Pues al final, sí, te entiendo. Sin embargo, lo que tenéis que hacer es decir, ¿no tienes ganas? Venga, yo te acompaño a pasear. Vamos a darnos un paseo juntos. Ya, lo que pasa es que eso, te vuelvo a preguntar al final, todo en la vida para hacer algo conviene tener ciertas herramientas. ¿Qué herramientas hay o qué sugerirías tú incluso al padre para que, si es por lo que sea, en su vida ha sido más bien vago o ha comido más bien mal, y ahora la mujer, la madre, tiene que comer bien o le conviene comer bien, para que tú digas, venga, ¿qué herramientas puede tener para decir, antes he comido mal, pero ok, empieza una nueva etapa, ahora tengo que intentar ayudar o fomentar a mi mujer para que no se, encima que no me copie a mí, que no ser yo la piedra? Pregúntate el para qué. No el por qué, el para qué. El para qué de hacer esto. ¿Qué motivo tengo yo para cuidarme ahora, en este momento trascendental? Si entiendes, y luego tener la información. Si tú crees que no va a tener repercusión en la salud de tu hijo, te va a dar igual. Pero si tú tienes la información y te lo planteas, ya haces cosas que de otra manera no harías. Sí, pero a lo mejor te voy a pedir que repitas a lo mejor lo mismo, ¿eh? Pero una vez que ya ha nacido el niño, él puede influir en la salud a lo mejor incluso de la mujer, de la madre, pero ya del bebé, que ya de por sí, si no tienes en cuenta... Claro. Una vez que ha nacido, sí, yo hablaba del embarazo. Claro, una vez que ya ha nacido, a la hora de que la madre se tenga que seguir cuidando, comer bien, porque al final le puede dar pecho, mil cosas, sí. El tema de alcohol, tal, claro, ¿qué puede hacer el padre para yo todos los días era de una cañita? Ahora mi mujer la madre de mi hijo se toma agua. Y yo, pues si me tomo la caña, al final la tiento a ella, si al final ella es dura y pide agua, pero pues le apetecía también una caña. Bueno, a ver, tampoco va a pasar nada. Yo creo que a la por mujer... supuesto, pero ¿qué puede trabajar el padre para intentar? Hombre, es verdad que en el posparto yo empecé... Es que el posparto es que es tan temazo que no sé ni por dónde empezar en cuanto a qué puede hacer el padre. Porque puede hacer mucho, no tanto para el bebé, que sí, me voy a explicar, sino que todo lo que hagas en ayuda de la madre
en soporte, en apoyo físico, emocional y de logística, va a hacer que la madre esté mejor física y mentalmente, sobre todo mentalmente, y eso repercute directamente en el bebé, obviamente. Entonces, aquí no va de si me tomo una cerveza o no, sino de qué hago yo para que ella también tenga sus momentos. Estar un poco unidos, estar en el mismo tiempo, por así decirlo, ir un poco a la vez. Eso es, y también darle esos momentos a la madre, porque al final va a ser bueno para el bebé. Es decir, si la madre está confiada, en calma, tranquila, se siente cuidada y tiene encima sus micromomentos, que sabemos que esto es difícil en el posparto, cuando esté con el bebé va a estar ella mejor, y eso el bebé también pues lo recibe, esa calma. Totalmente. Vale. Has hablado del posparto como un temazo. Te voy a dejar incluso que lo abras tú, pero además quería comentar una cosa que creo que no he dicho al principio, y ya te dije que lo quería empezar así para que quedase claro, que es que estamos ya casi a mitad de la entrevista, pero afrontaba la entrevista con mucho respeto, con mucha curiosidad y con todas las preguntas, con toda la buena intención, curiosidad mía propia y por saber más. Pero que quede claro. Pero te dejo a ti que abras ese tema, ese melón del posparto. ¿Por qué es un temazo el posparto? Porque entiéndeme, lo gordo, al menos para lo que el padre puede pensar, que es el parto, que hay una parte, un punto de inflexión fundamental, que se puede, si fuera mal, se puede hasta jugar la vida el bebé, la madre. Ya ha pasado, ha salido bien. El posparto, porque es un temazo tan importante. Que en cierto modo lo sé, también soy padre y lo he vivido en casa, pero bueno, para... A ver, son etapas muy vulnerables, no solo el posparto, sino también el embarazo y el parto, y son trascendentales en la vida de la madre y del bebé. Por eso el parto me ha gustado que lo tratásemos, porque hay que verlo no como una vía de paso, no como un trámite, sino que de verdad determina en la salud física y mental de la madre y del bebé, el cómo llegas al mundo. Pero muchas veces se ve el parto como el objetivo, la meta. ¡Hala, ya está! Ya. Cuando en realidad es el inicio. Joder, ni tanto. Es la salida al mundo. Nace un bebé, pero también naces como madre. Y también naces como padre. Totalmente. Y a esto nadie nos enseña. A esto naces y tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Es verdad que hay libros, hay gente que te puede dar sus consejos, pero tú tienes que andar tu camino, y cada posparto es un mundo. Incluso en una misma mujer, cada posparto que pueda tener es distinto, porque cambia en función de las circunstancias, en función del parto, en función del tipo de lactancia o de cómo esté fluyendo esa lactancia. Por supuesto hay dificultades. No todo es negro. Antes se pintaba de rosa la maternidad y ahora parece que es todo lo contrario. En redes es todo, ¡buah! Es horrible. Ni una cosa ni otra. Es como la vida, tiene sus luces y sus sombras. Totalmente. Y en el posparto se ve esto muy representado. Puede ser una etapa preciosa, que lo es, pero hay que cuidarla como merece, porque no solo hay que cuidar al bebé, también hay que cuidar de esa madre. ¿Cuál es el problema? Yo creo que la sociedad no nos cuida a las madres. Es por eso que hay tanta depresión posparto, tanto malestar general. Y tenemos que empezar por ahí, por cuidar de las madres para tener niños más sanos y felices, que van a ser adultos más sanos también y felices. No sabes hasta qué punto estoy de acuerdo como padre de haberlo vivido, y me considero, o desde luego ese es mi objetivo de ser un buen padre. Soy muy niñero, me encantan los niños en general, me apasiona mi hija evidentemente y creo que aporto todo lo que puedo, pero la carga, te hablaría de un 80% la sigue llevando la madre. O sea, por mucho que yo me involucre, me encante cuidar de mi niña, me encanta estar en casa antes incluso que en el trabajo, que hay muchos que sabemos que a lo mejor, pues mira, si estoy más horas en el trabajo, pues eso que me quito, voy a llegar a casa, a mí me encanta estar en casa con mi mujer y mi hija, pero la carga, siendo objetivo, la mayorísima parte del tema lo lleva la madre, por un montón de temas de motivos, incluso físicos y biológicos, pero aparte es la madre la que lleva la mayor parte del posparto. O sea, y eso está bien si la carga es el bebé. No me gusta llamarlo carga al bebé. Es decir,
Los 2 primeros años de vida del bebé, el bebé tiene que estar con la madre. Muchas veces, a los 4 meses de dar a luz, ya te vas a trabajar y el bebé que se apañe, o no que se apañe, ¿no? Se queda con la abuela, con la guarde, quien sea. Entonces, esto es muy duro. Este es otro temazo, ¿no? Tampoco quiero entrar mucho ahí, el tema de la conciliación, pero lo biológico, lo naturalmente esperable es que el bebé, esos 2 primeros años de su vida, esté con la madre. Entonces, hasta ahí genial. Y yo creo que todas las madres estarían muy felices si solo tuvieran que dedicarse al bebé. El problema es que hay mucha carga mental alrededor. La casa, el trabajo, encima volver a mi cuerpo de antes porque así me lo impone la sociedad, el volver a tener mi tiempo de ocio, mis amigas, es ahí cuando se te viene el mundo encima. ¿Qué es lo que necesitamos aquí las madres? Ese sostén para que nos podamos dedicar solo a nuestros hijos y ya está, durante por lo menos esos primeros meses de vida. Que nos ayuden con todo lo demás, delegar todo lo demás. La casa, la comida. Si hay algún niño mayor, por lo menos para descansar. Vamos a hablar, aunque sea solo de la cuarentena, de ese primer mes y medio, 2 meses. Por lo menos ahí. Pero ¿qué pasa? La realidad no es esa, la realidad es que estás con el bebé, luego con el hijo mayor, luego la casa tiene que estar impecable porque viene un invitado a casa, la suegra, la madre, y tiene que estar todo perfecto, y encima se va tu pareja a trabajar y te quedas con todo y tienes que hacer la comida y no tienes ni tiempo para ducharte. Ese es el problema. Totalmente. Ese es el problema. Antes se vivía la maternidad en tribu. Sí. Ahora estamos más solas que nunca, a pesar de estar más conectadas, hiperconectadas falsamente a través de las tecnologías, pero maternamos solas. Pero es que eso yo creo que, joder, desde luego es un temazo increíble. Y vamos a hablar de entrenamiento y al final se está poniendo esto filosófico. Lo que es la conversación, joder, desde luego. Pero es verdad que hemos ido... Joder, es verdad que es muy gordo. O sea, otro día como la cuenta de Ilustres, lo comenté en una persona que hizo una publicación y le comenté acabo de ser madre, pero aún así la sociedad no me da tregua y tengo que estar perfecta, tengo que estar tal, tengo que cundir en el curro, tengo que estar bien en casa, tengo que tal. Y le decía yo, joder, qué ganas de aplicar la frase de Siloé de ¿por qué no mandamos a todos a tomar por culo? Ay, muchas veces me pongo esa canción. Y es verdad, es que llega un momento que dices, pero ¿por qué tantas imposiciones de la sociedad de dejarme en paz? Sí, muchas veces me pongo esa canción para... Bueno, aprender a poner límites, pero no sé poner límites con el entorno, porque todo el mundo te dice además cómo lo tienes que hacer, lo que tienes que hacer. Joder. Eso sí que es un temazo cojonudo. Sí. Pero además te digo una cosa, por parte de la familia, que lo hacen con toda la buena intención, pero vas por la calle y te dicen, lo que tienes hambre. Señor, que es que no le conoces de nada, ¿qué me estás diciendo? No lo cojas, que se malacostumbra. Cosas de esas. Que se va a mal acostumbrar a mis brazos, si soy su madre. Pues, señor. Es verdad que es señora, sobre todo señora. Sí. Los señores están más así. Como... Eso es. Más aparte, pero sí. Como esa planta. Es cierto. Sí. Pues fíjate, como a las madres no nos cuidan mucho, yo he venido con un regalo. Vale. Pero no es para ti, es para tu mujer, que ha sido madre. Me encanta. Para que se lo des de mi parte. Un regalo para mi mujer, me encanta. Regalito. A ver. Lo siento, aún no hay... Bueno, mi marido dice que hay que hacer lo mismo, pero para los lobos. Para los padres. Los padres. Ok. De hecho, él se hizo una camiseta en la que ponía, si estás leyendo esto, para mis eventos presenciales, cuando hacíamos eventos presenciales ponía, si estás leyendo esto y eres padre, te espero en el bar de la esquina. Muy de padre. Uy, camisetitas, cómo me molan. Iba a traer un body, pero como me dijiste que tenía ya 15 meses... Sí, muy guay, genial. Es el proceso de la mujer embarazada, entrenando y finalmente con su... Bueno, tiene una historia curiosa este dibujo. Bueno, una historia, hay una anécdota, y es que yo tenía la camiseta un día puesta y mi hijo, que ya tiene 4 años y medio, estaba ahí viendo el dibujo, veía a la embarazada con la barriga y dice, anda, dice, mamá, ¿por qué aquí tiene barriga si ya tiene al bebé?
Digo, pues porque lo hice aposta en este dibujo, pues porque en el posparto todavía se tiene un poco de barriguita. Y eso está bien porque has obrado este milagro de dar a luz a un bebé. Se queda así pensando y me dice, y me señala mi barriga y me dice, por eso la tienes tú así. Y yo, será sinvergüenza. Oye, los niños. Y esa es para tu mujer. Qué guay. Para que se anime a entrenar. Muy guay. Está entrenando, ¿eh? Estamos entrenando. Muy bien. Sí, desde antes de ser madre ya fuimos. Muy bien. Es una cosa que tenía muy clara. Muy guay. Mismo dibujo. Lobas Maternity. Muy chulo. Muchísimas gracias. A vosotros por traerme aquí. Me encanta y por las poder hablar de estos general. temazos. Qué guay, qué guay. No quería, todavía queda un poquito, pero falta que he tratado el tema, lo he sacado antes, pero no lo hemos hablado, sobre la violencia obstétrica. Sé que tenemos tiempo, ¿eh? De momento hay tiempo, o sea que cuéntanos un poco concretamente qué es, porque creo que hay mucha gente que a lo mejor ni siquiera sabe qué es, y cómo ha avanzado, si hemos ido en la buena dirección, que entiendo que sí, aunque todavía no se han cumplido lo que nos gustaría, pero entiendo que se ha avanzado mucho. Espero. Es un tema muy delicado. Yo no soy una experta para hablar de esto. Puedo hablar en base a lo que he ido viendo con muchas de mis alumnas y de lo que me he ido informando. De hecho, hace poco en mi podcast de Lobas Maternity entrevisté a una abogada que se dedica a llevar casos de negligencias médicas en el parto. Y cuando hablamos de violencia obstétrica, a lo mejor nos pensamos cosas graves de no sé, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza cuando piensas en eso? A ver, yo es que algo ya me he informado. Ajá, entonces, vale. La respuesta sería un poco ya más acertada, ¿no? Tampoco me quiero mojar, ¿no? Bueno, un poco pues no es solo actuaciones en las que pones en riesgo la vida de la madre o del bebé, que también, y de hecho se hacen todavía muchas prácticas obsoletas que van en contra de la evidencia científica, pero el protocolo de ese hospital dice que hay que hacerlo así y se sigue haciendo y eso va en contra de la salud de esa madre y de ese bebé, se sigue haciendo. Esto es violencia obstétrica, pero también es violencia el ningunear a esa madre, no informarle, reírse de sus decisiones o simplemente no tener en cuenta esas decisiones o infantilizarla con sus decisiones. Te puedo poner 1000 ejemplos y suceden a diario, desde llegar a la consulta a una eco y que de repente no hay latido. Esa mujer ha tenido un aborto y a la hora de comunicárselo te dicen no hay latido, siguiente, prácticamente, sin pararte a tocar el alma de esa mujer, ¿no? que acaba de romperse en 1000 pedazos. Desde no tener en cuenta esas emociones hasta esos protocolos desactualizados, hasta cesáreas inhumanizadas, hasta inducciones, que esto es el día tras día, simplemente porque se pasan de la fecha prevista de parto, que esto no debería ser así, a no ser que haya una razón médica que lo justifique. Prácticas que, por ponerte un ejemplo... Mira, te voy a contar lo que me pasó a mí. Yo, la verdad es que tuve en los 2 embarazos, tuve las consultas, todo fenomenal. O sea, tuve una matrona fantástica, cuando iba al gine todo bien, o sea, me trataron muy bien, me informaban, también yo preguntaba, todo genial. Pero en mi primer embarazo, en la semana 39, claro, yo tenía muy claro lo que quería, lo que no quería, pero cuando llegas ahí, llegas con encima primeriza, con ese miedo y calladita y lo que me digan. Me dijeron, pues nada, túmbate aquí, me hicieron un tacto, que no hay por qué hacer ningún tacto en la semana 39 para ver cómo voy, y era un ginecólogo con el estudiante, con el residente estudiante. Vale. Y me hicieron una maniobra sin pedirme permiso. No solo no me pidieron permiso, sino que no me informaron de que me iban a hacer la maniobra de Hamilton, que es romper unas membranas para acelerar el parto, para ayudarte a ponerte de parto. Punto 1, no tienen que hacerte ningún tacto en esa semana, no hace falta ver si estás de parto o no estás de parto, porque cuando te pones de parto tú te enteras de que te pones de parto. 2, esa maniobra, primero tienes que informar y tienes que
pedir permiso. Y me lo estaban haciendo simplemente para que el estudiante aprendiera a hacerlo. Entonces, yo sabía que eso que me estaban haciendo, sabía lo que me estaban haciendo. Entonces, bueno, me hicieron polvo. Por suerte no funcionó esa maniobra, luego yo me pude ese parto de forma natural y la atención que tuve fue maravillosa, pero me sentí violada y ninguneada, infantilizada, y esto pasa a diario. Y es que el problema es que, no sé si seguirá siendo así, eso era protocolario. Todas las mujeres que iban a entrar después de mí se lo iban a hacer simplemente para que aprendieran a hacer eso. Entonces esto es violencia obstétrica. Están cambiando las cosas, pero todavía queda. Obviamente que los sanitarios están ahí para ayudarnos, pero cuando es necesario. Pero nos han arrebatado muchas veces la confianza en nuestros cuerpos, ¿no? Es como que me lo hagan todo. Y luego otro ejemplo de violencia obstétrica puede ser que estás en tu parto y que esto ha pasado muchas veces, a mí me lo han contado, que estás, me acuerdo del caso de una chica que iba a entrar a su cesárea, era una cesárea programada, y que dice que ahí en esa sala había por lo menos 20 personas y hasta la de la limpieza. Eso me lo han contado. Y que sin embargo no dejaron pasar a su pareja. Y había, dice, pues 20 personas. Entonces, bueno, tienes derecho a la intimidad. Esto también es violencia. Imagino que todos residentes, todos mirando y tal. Claro, lo primero que tienes que hacer es pedir permiso y respetar ese momento que hablábamos antes, que es trascendental en tu vida. Uf. Entonces, bueno, están mejorando las cosas. Cada vez las mujeres estamos más informadas, esto ayuda, pero hay que seguir reclamando para que no pasen ciertas cosas. Y hay casos muy graves de violencia obstétrica. El problema que no se reconoce que esto existe por parte de los médicos. Cuando eso, el reconocerlo, en realidad les haría más grandes. El reconocer que esto sucede y que están luchando para acabar con ello. Las matronas están luchando día y noche contra esto, pero muchas veces se ven atadas de pies y manos. Totalmente. Es que me has dejado un poco con un cuerpo, joder. No me quería yo meter en este tema, que no es mi tema, además no sé explicarlo bien, pero bueno, están mejorando las cosas, yo me quedo con eso. Nos quedaremos con eso. Sí. Okay, vale. Quería preguntarte mitos que haya del tema de maternidad, entrenamiento, de pre y post, cosas que en principio te dicen de toda la vida que es así, y se ha demostrado que no, miedos que tenga la madre, que sea un poco por tu parte de no te preocupes, que esto no es así, es un mito y para romperlos. Algún mito así, alguno hemos hablado, pero alguno grande que te venga a la cabeza. Vale, pues te voy a decir 2 del embarazo y 2 del posparto. Vale. Así, los principales que se me vienen a la cabeza. El primero en el embarazo es que no puedes entrenar en el primer trimestre, hasta que te hagan la eco en la que te dicen que todo está bien. No, te estás perdiendo 3 meses en los que puedes regalar salud al bebé. Hay que empezar a entrenar desde el primer día o continuar entrenando, idealmente si ya entrenabas antes, desde que te enteres, pero eso sí, desde que te enteres ya adaptándolo. No todo vale. Es decir, en el primer trimestre podemos seguir entrenando y debemos seguir entrenando, adaptándolo. Vale. El otro mito es el del trabajo de fuerza. Necesitamos entrenar la fuerza y puedes coger muchos kilos, muchísimos, y además piensa que cuando tienes otro hijo más mayor lo estás levantando todo el día, lo llevas a cuestas, juegas con él. Desde luego. Es que es necesario para la supervivencia en la maternidad el estar fuerte. Por supuesto que puedes mover kilos y muchos, además. Y antes de que pases al post, ¿vale? En el último trimestre también. Y se puede entrenar, eso es, hasta el último día, hasta el mismo día que vas a dar a luz, por supuesto. Vale. Obviamente, las necesidades que tenemos en ese momento son otras. Ahí deberíamos enfocar el trabajo con transición al momento del parto. Podemos seguir trabajando fuerza hasta el último día, cardio hasta el último día, pero vamos a darle un poquito más de predominancia al entrenamiento al trabajo de movilidad con esa transferencia al momento del parto. Ok, vale. Y luego en el posparto, quizá, no sé si es mito o es lo que se solía decir, es que durante la cuarentena no puedes hacer nada, no puedes entrenar. Pero se ha visto, yo lo que voy viendo con mis alumnas es que cuanto antes empecemos, no con cualquier cosa, sino hacer ciertas cositas, incluso con el bebé en brazos,
a restaurar el patrón respiratorio, a hacer trabajo postural, un poquito de movilidad, un poquito de conexión con tu abdomen y suelo pélvico. Cuanto antes empecemos con eso, te estoy hablando incluso a la semana de dar a luz, muchos mejores resultados vas a tener. No hace falta esperarse al final de la cuarentena. Ojo, la primera semana tras dar a luz, lo ideal es mantenerte el máximo tiempo posible tumbada. No significa estar todo el rato tumbada, sino, bueno, reclinada, no mucho tiempo seguido, ni sentada en malas posturas, ni de pie quieta. Moverte un poquito. Eso está bien, pero el máximo tiempo posible tumbada para favorecer que el útero vuelva a su sitio y a su tamaño mientras estás haciendo piel con tu bebé, que es lo que tienes que hacer. Eso la primera semana. Y luego ya, en esa primera semana incluso podemos hacer cositas, trabajo respiratorio, eso va a ayudar. Y luego ya vamos metiendo cosas. No hace falta esperar hasta el final de la cuarentena. Y el otro mito o grave error que hay en el posparto es que termina la cuarentena, voy a la fisio de suelo pélvico, me da el ok y vuelvo a mis entrenamientos como si nada pasara. Esto es como un corredor. O como cuando alguien quiere correr para ponerse en forma. Los entrenadores decimos, no corras para ponerte en forma. Primero ponte en forma para correr. Vale. En el posparto lo mismo. Aunque te dé el ok la fisio, no vuelvas como si nada, sino que tienes que hacer una fase de readaptación previa para volver a esos entrenamientos. Por supuesto, ya podemos empezar a trabajar la fuerza, incluso en la misma cuarentena podemos empezar a trabajar la fuerza, pero un trabajo adaptado fase a fase que nos prepare para esa vuelta, no volver de golpe, ni siquiera hay quien vuelve a CrossFit simplemente quitando saltos o bajando pesos, no solo se trata de eso. Vale. Tenemos que hacer un trabajo específico para ese cuerpo que durante 9 meses ha estado cambiando, ha estado evolucionando y ha habido un cambio no solo biomecánico y anatómico brutal, sino también hormonal. Y eso no se ve. Y es ahí donde vienen los riesgos. Puedes encontrarte a lo mejor muy bien porque has tenido buen parto, te encuentras bien, pero hay cosas que no se ven como esos cambios hormonales que nos pueden jugar una mala pasada si no los atendemos correctamente. Ah, ok. Qué bueno, qué bueno. Vale, te voy a hacer las 2 últimas preguntas que hago siempre, ¿vale? Que una es, ya me has hecho un poco spoiler, pero es ¿a quién te gustaría escuchar en este programa? ¿Quién te gustaría que pasara por aquí? ¿Alguien de Valladolid, interesante, que esté haciendo cosas diferentes? ¿Quién te gustaría que estuviera aquí? Ya que estamos con el tema de las madres y retomando lo que decía al principio de que hay gente en Valladolid haciendo cosas increíbles por las madres, hay una matrona ¿Qué me vas a decir? Que se llama Marian. Marian, la tengo apuntada. ¿La tienes apuntada? Sí, de Maternando Contigo, sí. Que no solo está haciendo algo que no hacen en el resto de Castilla y León, está salvando muchísimas lactancias y no solo eso, está salvando la salud mental de muchas madres. Ni siquiera la conozco, ¿eh? Buenísima fama. Sí. Muy buena fama. No la conozco, pero me han hablado muchísimo. Ella te puede hablar mucho mejor que yo de la violencia obstétrica, ¿vale? Porque ella lo ha vivido en carne propia en cuanto al acompañamiento. Y sobre todo por eso, por cómo nos acompaña a las familias, no solo a las madres, también a los padres. Y todo lo que está haciendo porque además lo está haciendo... Es su vida, o sea, está poniendo su vida al servicio para salvar y sanar lactancias y salud mental en las madres, sin duda. Me han hablado, es que súper bien de ella. De verdad, la tengo apuntada de quiero que... No he todavía ni contactado con ella, ¿eh? Pero quería que pasara por aquí. Qué bueno, genial. Vale, y ahora, una pregunta un poco que resume, no sé si decir la charla, no sé si decir tu vida, por así decirlo, pero ¿con qué 3 cosas, después de todo lo que has vivido profesionalmente, en la parte personal, todo, ¿con qué 3 cosas te quedarías? ¿Qué 3 cosas recomendarías a una persona, a una madre en tu caso, por el sector en el que te mueves? ¿Qué 3 cosas fundamentales dirías? Esto es el ABC, o sea, es fundamental. La primera, yo creo que el pedir ayuda. Vale. Pedir ayuda no solo en lo profesional. Por ejemplo, en el área del entrenamiento siempre hay dudas de, oye, ¿estaré entrenando bien? ¿Lo estaré haciendo mal? ¿De qué manera? En el embarazo y en el posparto, ponte en manos de un profesional que te haga sencillo lo difícil y que te facilite el camino. Porque vas a ahorrar tiempo, lo vas a hacer mejor, con mucha más confianza y con más satisfacción de saber que estás haciendo las cosas bien. Además, es un momento único en tu vida. Totalmente.
Y luego aprender a delegar, que esto nos cuesta mucho a las madres. Delegar lo que puedas en casa, en la familia, en la pareja, si puedes contratar a alguien que te ayude en casa, aunque sea 1 hora a la semana, si puedes invertir en eso, pues fenomenal, para que puedas tú dedicarte a tu bebé o respirar por lo menos un ratito. Y la otra cosa, esta es una, la otra yo diría que escucharte, porque vamos tan rápido en piloto automático que no nos paramos a escuchar. ¿Y yo qué es lo que quiero? Lo que hablábamos antes. Totalmente. Y estás escuchando un montón de opiniones alrededor, opiniones que no solicitadas y muchos juicios, y todo el mundo te dice cómo tienes que hacer las cosas en tu embarazo, en tu parto, en tu lactancia, en la crianza. Y es, vale, pero ¿yo qué es lo que quiero hacer? No silenciar un poco las voces de fuera y escuchar la voz interna. Qué bueno. Y la tercera... Me encanta. La tercera, no, bueno, yo creo que ya con eso es suficiente. La tercera, que entrenes. Entrenar, vale. Y sobre todo que valores el milagro que ha obrado tu cuerpo. Porque muchas veces lo damos como algo, pues algo normal. Nada, pero, tío, es un absoluto milagro. Vamos a admirar ese milagro que ha hecho tu cuerpo y mírate con amor. Yo creo que como algo normal, cualquier persona normal no lo podría ver como algo normal, porque me parece una barbaridad. De verdad, te pones fríamente a pensarlo, lo que ha salido de ahí, luego cómo es todo perfecto. Es increíble, de verdad que es increíble. Sí, hablo como padre, quizá, que se me cae la baba pensando en mi hija, pero es una pasada, desde luego. O sea, pues gracias por valorarlo y gracias por valorar también este tema y por querer traerlo aquí, porque eso dice mucho de ti. Así que de verdad, infinitas gracias por dar voz a las madres. Muchas gracias. Nada, ya te digo, te vuelvo a repetir mi pequeño granito de arena. Y de verdad que afronté esta conversación con muchísimo respeto de muy complicada, de muy... Sí que es verdad que serio. Me has hecho sudar con lo de la violencia obstétrica. Me has hecho sudar. No, para nada. Bueno, antes de ya despedirte, que ya es únicamente la despedida, no hemos hablado de que al final tienes una comunidad muy grande en Instagram, 25.000 personas que están ahí contigo. Tienes un podcast, que sí que lo hemos comentado al principio, pero que tienes vídeos súper interesantes, súper informativos, haces mucha divulgación sobre muchos temas y me parece increíble. La verdad es que muchas gracias. Enhorabuena a ti por ese trabajo detrás que no puedo ahora preguntarte cómo lo haces todo, porque encima eres madre, pero sería para otro temazo para hablar. No lo hago, o sea, no llego a nada, no sé cómo lo hago, pero no llego a nada. Cuando me dicen, ¿cómo llegas a todo? Digo, no llego. Llegas, sí, pero llegas y es muy importante, tú lo has dicho, el cómo se habla uno mismo y sí que llegas porque lo haces todo muy guay. O sea, bueno, llego a algunas cosas. Si vieras mi casa, está para bueno, incendiarla entera. La casa está cada uno para la suyo. Eso no hay problema. Eso es verdad. Nada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber venido al programa, haberlo puesto todo tan fácil, tan sencillo y gracias por poder contar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.